Pues una queda como... Buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre de la Universidad Virtual CNCI, le damos la más cordial bienvenida a esta octava edición de las Jornadas de Reflexión, Sostenibilidad y Educación. Mi nombre es Daniela Villaverde, agente de nivelación académica en el departamento de la universidad, y es un honor estar como presentadora en este evento tan importante para ilustrarnos y motivarnos a ser parte de la evolución educativa, para compartir conocimientos con nuestra comunidad estudiantil, con el entorno innovador. Agradecemos mucho su participación, reiterando que nuestra institución enfoca esfuerzos para mantener en constante aprendizaje a cada una de sus comunidades. Estamos seguros de que estas sesiones serán muy enriquecedoras para todos los que nos encontramos reunidos el día de hoy en este espacio. Para dar inicio a estas jornadas de reflexión, les explicaremos la dinámica a seguir. Se estará interactuando durante la conferencia y asimismo se destinarán 10 minutos al finalizar para resolver más dudas que puedan surgir, por lo que se recomienda anotar su pregunta en algún espacio accesible para que al final la copien y la puedan pegar en el chat. A continuación, me complace presentar la conferencia magistral titulada Sostenibilidad en la vida diaria, donde la licenciada Manuela Algieri nos hablará sobre cómo ser sostenible y nos brindará recomendaciones para incorporar en nuestra vida aquellos hábitos y acciones que hacen la diferencia en nuestras comunidades y nos convierten en inspiración para otros. Le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Manuela, quien es experta en el desarrollo sostenible dentro del ámbito educativo. Es coordinadora del área de educación para sostenibilidad en Eco House Global, organización sin fines de lucro de acción para sostenibilidad, especializados en educación, política, comunicación, consultoría, restauración ecológica y voluntariado. Le cedo la palabra a la licenciada Manuela. Adelante. Muchas gracias, Daniela. También le quiero agradecer a Kelly que nos convocó desde la universidad para formar parte de este encuentro.
Estoy muy feliz de poder compartir. Para ustedes es la tarde, para mí es la noche en Argentina, pero de compartir este momento con ustedes y poder charlar un poco sobre qué hábitos podemos incorporar a nuestra vida diaria para, bueno, entre todos, trabajar por un futuro más sostenible. Voy a proceder a compartir pantalla, así vemos juntos la presentación para dar comienzo a este encuentro. Como bien les comentó Daniela, vamos a intentar que la charla sea bastante participativa, que ustedes me puedan hacer preguntas por el chat, yo les voy a ir leyendo. Así que no sean tímidos ni tímidas en escribir, en hacer consultas. Si hay algún término que yo menciono que no lo conocen, me lo pueden preguntar por el chat o pedir que lo explique. La idea es que todos podamos compartir este momento y que se entiendan todos los conceptos que vamos a abordar en el día de hoy. Bueno, como me presentaron las compañeras, mi nombre es Manuela Algieri, yo soy coordinadora dentro del área de educación para la sostenibilidad de EcoHouse Global. Esta actividad que estamos realizando en el día de hoy la podemos hacer de manera gratuita para la universidad, gracias al apoyo de Meraki. Y quiero contarles un poquitito antes de arrancar, por más que lo mencionaron recién, nosotros somos una organización sin fines de lucro, de acción para la sostenibilidad, como bien mencionaban. Hacemos mucho énfasis en la palabra acción, creemos que estamos en una década donde la información abunda, la información sobre la crisis climática que estamos viviendo, bueno, de crisis de todo tipo, hoy lo vamos a ver un poco, abunda y que es el momento de accionar, ¿no? De empezar a bajar estas acciones a territorio para realmente que se empiecen a gestar los cambios que queremos ver en nuestras comunidades. Estas son algunas de las imágenes de lo que hacemos, como bien les mencionaron, tenemos muchas áreas de trabajo. Yo puntualmente soy del área de educación para la sostenibilidad. Creemos que la educación es la principal herramienta para transformar la realidad de las personas. Creo que ustedes también como docentes lo entienden así. Y no solo trabajamos con universidades, con escuelas de los distintos niveles educativos, también trabajamos con empresas, también trabajamos con los funcionarios públicos. Tenemos dentro del área de educación un programa que se llama Academia Lenda para capacitar a funcionarios públicos en materia de educación socioambiental. También tenemos el área de restauración ecológica. Trabajamos en distintas reservas de Argentina para promover la restauración ecológica. Y bueno, y también tenemos el área de política porque creemos que es muy importante no solo desde nuestra organización, sino empoderar a los jóvenes para que tengan herramientas para la discusión política que tenemos que dar en esta década sobre Lick, hacia dónde. perdone que le interrumpe. ¿Podrá minimizar su pantalla? Es que no se puede ver bien la presentación. Sí, cómo no. A ver, un segundito, disculpen. Sí, perdón. No, por favor. Ahora se ve bien. A ver, ¿Ven la presentación correctamente? ¿Se ve entera? no se ve entera. ¿No? Ah, No, perdón. Dejo de ok. compartir y comparto nuevamente. No hay ningún Sí, problema. claro, Disculpen. gracias. A ver, vamos a compartirlo nuevamente. ¿Ahora? Eh, mm, no, Sí, ¿tampoco? Perdón, ¿están no, viendo las notas del orador? ¿O es que se ven los cuadros en pequeño. bien? Hola, buenas tardes. Sí, lo que vemos eran notas al orador. Esa pantalla es la que hay que minimizar porque de fondo sí se veía la presentación. Perfecto. Bien, si no voy a probar compartir de esta forma, disculpen, lo habíamos probado recién y que ahora no resultó. A ver, Sí, perfecto. ¿lo ven correctamente ahora? Sí, ya se puede ver la presentación. Ahora sí, disculpen. Bueno, como les comentaba, tenemos distintos programas para trabajar
la educación, también está el área de restauración ecológica, de política, el área de consultoría, porque creemos que a pesar de que arrancábamos hace 8 años únicamente con el área de educación y trabajando con escuelas, con el tiempo nos fuimos dando cuenta que éramos un grupo muy interdisciplinario y que teníamos que trabajar con más actores de nuestra sociedad para realmente ver el cambio que queríamos ver en el mundo y para trabajar al ritmo que hoy en día nos exige la crisis climática. Bueno, desde el área de educación puntualmente quería mencionar brevemente estos dos programas porque para nosotros son muy importantes y son los que yo lidero puntualmente. Uno es la Red de Escuelas para el Desarrollo Sostenible, que es un espacio desde donde acompañamos a escuelas de los distintos niveles educativos, desde inicial hasta terciario, en su camino hacia la sostenibilidad. Y el otro programa es un foro de organizaciones de educación para la sostenibilidad, donde articulamos con más de 90 organizaciones de la sociedad civil trabajando en conjunto, generando programas educativos para todas las escuelas que forman parte de la red de escuelas, que en este momento son más de 200 escuelas de Argentina y de la región. Bien. Y después otro programa más del área de educación es la Facultad Socioambiental, que esto puede ser de interés para ustedes también en otra instancia, que es un espacio desde donde desarrollamos diplomaturas, cursos, seminarios sobre distintas temáticas de educación socioambiental. Hemos hecho diplomaturas en ecofeminismo, activismo, nuevas economías, transición energética y demás, para darle herramientas a personas que son activistas muchas veces en esta temática, pero para darles herramientas y fundamentos científicos y teóricos para tener un debate sobre estos temas que muchas veces son muy nuevos e incipientes. Bueno, la charla del día de hoy lo que nos reúne es hablar un poco sobre la sostenibilidad en la vida diaria. Vamos a llegar a esa parte un poco más en la mitad del encuentro, pero antes quiero que entiendan el por qué incorporar hábitos en la vida diaria que sean sostenibles, ¿no? Para eso necesitamos entender el contexto a nivel mundial que se está viviendo para sensibilizarnos sobre estas temáticas y que realmente estemos incentivados a hacer esos cambios en nuestra vida diaria. Y lo primero que quiero que abordemos es, para incorporar estos hábitos tenemos que rever un poco nuestros hogares, ¿no? Nuestras ciudades, nuestras casas, donde nosotros vivimos, nuestro entorno. Me parece importante que cada uno de nosotros evaluemos nuevamente cómo es nuestro hogar, qué cosas puedo hacer yo desde mi casa, desde mi trabajo, desde mi punto de vista personal, en mi comunidad, ¿sí? Y para eso tenemos que charlar un poco sobre si somos o no somos parte del ambiente, por qué vamos a hablar de nuestros hogares cuando estamos hablando de ambiente. Bueno, se da un poco esa dicotomía de que el humano a veces no forma tanto parte del ambiente o nos intentamos separar, pero la realidad es que somos parte de la naturaleza, somos naturaleza. Y por eso también nuestros hogares y cada uno de nosotros también forma parte del ambiente y lo tenemos que tener en cuenta ahora a la hora de tener esta discusión. Por lo tanto, como nuestros hogares y nosotros somos parte del ambiente, a veces influimos de forma negativa o positiva en el planeta desde estos espacios. Y la idea es empezar a rever un poco estos lugares para desde ahí poder hacer esos cambios en la vida diaria y aportar un poco a la sostenibilidad desde nuestro lugar. Bien. Y les quiero preguntar, voy a aprovechar que tenemos el chat abierto, un poco de qué zonas son de México, si viven en ciudades, si viven en zonas rurales, periurbanas, que me puedan contar un poco a través del chat su contexto, desde qué zonas nos están escribiendo de México, bien de Monterrey, nos comenta Fátima, que es de la ciudad de Monterrey, muchos de Monterrey, perfecto. Bueno. Mucho en la ciudad de Monterrey, imagino que de a poquito la idea es que podamos ir pensando sobre cómo es la ciudad de Monterrey, si queremos Bogotá, bien, ahí están empezando a llegar, Yucatán, Monterrey, pero veo muchas ciudades, no veo muchas personas que estén participando en el día de hoy que sean de zonas rurales. Y en Ciudad de México también, lo vamos a traer un poco a la mesa en esta tarde. Em, Bien, entonces para poder empezar esta conversación tenemos que tener en claro que nosotros somos parte del ambiente, que nuestras casas también forman parte del ambiente y que es importante que entendamos que nuestras ciudades tienen que estar integradas al ambiente que lo rodea.
y que tenemos que buscar la mejor forma de integrarlas. Para eso quiero que hablemos un poco sobre la urbanización, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de las ciudades? Bueno, gran parte de las personas que viven en este planeta viven en ciudades y las tendencias a nivel mundial indican que cada vez más personas están migrando desde las zonas rurales a las zonas urbanas, a pesar de que eso se revirtió en muy pequeña medida con la pandemia. La tendencia a nivel mundial sigue presente y, bueno, más de eh, 3.500 millones de personas hoy en día viven en ciudades, ¿sí? La mitad de la humanidad hoy en día está concentrada en pequeñas fracciones de tierra, que son las ciudades, y tenemos que ver cómo integramos estos espacios al ambiente, digamos, ¿no? Em, con respecto a la Ciudad de México, ahí estuve averiguando un poquitito, eh, perdón, el país, México, tiene 401 ciudades, ¿sí? Donde residen 92.600 millones de personas, lo que representa un 74% del total de la población nacional, ¿sí? Así que gran parte de los mexicanos viven en ciudades, en estas 401 ciudades, que bueno, ahí tenemos un poco el detalle de cuántas zonas son metropolitanas, cuántas son conurbaciones y centros urbanos. Pero la tendencia que se da a nivel mundial también se da en México, que es que las personas cada vez vivimos más en estas grandes urbes. Y tenemos que hablar del impacto de estas grandes urbes, ¿no? Las ciudades, a pesar de que ocupan una pequeña porción del territorio, las ciudades ocupan solo el 3% de la superficie terrestre, a pesar de este dato, representan en un 60 y un 80% del consumo de energía, ¿sí? La mayoría de la energía que producimos como países o que importamos como países son destinadas a estos espacios, a las ciudades. Entre el 60 y el 80% del consumo de energía se da en las grandes urbes y esto representa un 75% de las emisiones de dióxido de carbono, ¿sí? De carbono equivalente, en realidad, que incluye muchos otros gases de efecto invernadero. Así que tenemos que tener en cuenta que las ciudades son grandes contribuyentes a la crisis climática, que ahora vamos a profundizar un poquitito qué es esta crisis. Bueno, las ciudades y las áreas metropolitanas, como bien lo conocemos, son centros neurálgicos de crecimiento económico que contribuyen en gran parte al PBI mundial, aproximadamente en un 60%. Sin embargo, como mencioné recién, representan alrededor de un 75% de las emisiones de dióxido de carbono mundiales y más de un 60% de los recursos que se consumen se consumen principalmente en las ciudades, ¿sí? Así que tenemos que rever cómo desde las ciudades podemos hacer una mejor gestión de las mismas para emitir menos gases de efecto invernadero y para consumir menos recursos. Esto en gran parte se debe a nuestra manera de consumir y de producir. Vivimos en un modelo lineal, ¿sí? El modelo de consumo y de producción es lineal, donde extraemos recursos de la naturaleza y los utilizamos para producir, luego los consumimos y luego los descartamos, ¿sí? Hoy vamos a ver otras formas de modelo de consumo y de producción y los vamos a invitar un poco a promover estos hábitos de economía más bien circular en vez de lineal. Imagino que es un concepto bueno, que lo conocen. Si no lo conocen, nuevamente pueden volver al chat y hacernos preguntas con respecto a eso. Pero a nivel mundial, este es el modelo que prima, el modelo de economía lineal, donde los desechos parece que desaparecen por arte de magia de nuestra vista y seguimos explotando los recursos naturales para conseguir materia prima, para seguir haciendo productos, para consumirlos y así el sistema de economía lineal continúa infinitamente. En un mundo donde en realidad los recursos son escasos, ¿no? Donde son finitos. Ya vamos a volver un poco a esto, que tenemos que hablar antes de llegar a, bueno, qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar, tenemos que hablar un poco de las consecuencias de este sistema de economía lineal, para entender por qué invitarnos a hacer estos cambios de hábitos, ¿no? Y a repensar cómo nos vinculamos
con nuestro entorno, con nuestros vecinos, con nuestro hogar, con nuestra comunidad, con la naturaleza. Y para eso tenemos que hablar de las consecuencias de este sistema de economía lineal que nos invita a explotar los recursos naturales, consumirlos y desecharlos como si fueran infinitos. Eh, y la realidad es que las consecuencias son múltiples, ¿sí? El impacto es mucho, pero mucho más profundo de lo que se percibe a simple vista. Eso lo queremos representar un poco con este iceberg que uno ve a simple vista, que el iceberg es enorme desde la superficie del agua, pero la realidad es que debajo es mucho más grande. Bueno, esa es la crisis que hoy en día estamos viviendo a nivel global y que está compuesta por distintos tipos de crisis que ahora las vamos a conocer. Las problemáticas, como les menciono, socioambientales que se dan a partir de este tipo de consumo y de economía lineal son diversas, no hay un solo problema, todo lo contrario, esta crisis, como les digo, es global, tiene muchos vértices y aristas. Podemos hablar, por ejemplo, de la deforestación, la desertificación de los suelos, la emisión de gases de efecto invernadero, la plastificación de los océanos, la minería, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y muchas, muchas más. La idea de este encuentro no es abrumar, pero sí conocer un poco sobre las diversas crisis que se están dando a nivel mundial y después proveer herramientas para realizar aportes desde nuestro día a día. Bueno, todas estas problemáticas tienen diferentes causas y diferentes consecuencias, pero juntas le dan forma a una crisis que está atravesando el planeta, nuestro hogar, eh, y el de la vida que conocemos, ¿no? Bien. Una de las crisis que conforma esta crisis global es la crisis ecológica. Y para eso tenemos que hablar un poco de las especies que actualmente se encuentran amenazadas o en peligro de extinción en nuestro planeta. Las actividades humanas han aumentado la tasa de extinción de especies a niveles nunca antes vistos. Bueno, quizás en otras eras, pero desde la vida moderna, desde la industrialización, estos números han cambiado drásticamente. Hoy es más de 1000 veces más alta que en los últimos años, ¿sí? Esta tasa de extinción de especies y podría aumentar a 10.000 veces más si no cambiamos nuestra forma de relacionarnos con el ambiente y con otros seres vivos. Para dimensionar un poco la gravedad del impacto de este sistema lineal, la Organización de las Naciones Unidas afirma que existen alrededor de que se extinguen, perdón, de que se extinguen alrededor de 150 especies por día en nuestro planeta. Estas son fuentes oficiales, no es algo que nosotros hayamos investigado, sino que es el resumen, digamos, de muchísimos expertos investigando a nivel internacional. Y bueno, hoy en día se extinguen alrededor de 150 especies por día en nuestro planeta. Formación de la Organización de las Naciones Unidas. Actualmente se estima que hay 1 millón de especies amenazadas que podrían extinguirse en las próximas décadas si no cambiamos nuestras prácticas. De hecho, muchos especialistas consideran que esta podría ser la sexta extinción masiva de especies. La quinta fue la de los dinosaurios hace 65 millones de años. Lo mismo, bueno, no es para abrumar, sino como para entender un poco el contexto de, bueno, esta crisis global que estamos atravesando está conformada por múltiples crisis. Una de ellas es la crisis ecológica. Bien. Otra de las crisis que estamos atravesando está vinculada a los servicios ecosistémicos, ¿no? Los distintos ecosistemas que nos rodean, ya sea, bueno, en cada una de las ciudades que ustedes mencionaron, y desde mi lugar también en la Argentina, bueno, cada uno de nuestros países tiene distintos ecosistemas, cada ecosistema tiene su propio balance, las especies interactúan entre sí y logran un cierto equilibrio. Y también esos ecosistemas nos proveen servicios, ¿sí? Que suelen llamarse servicios ecosistémicos. ¿Cuáles son esos servicios ecosistémicos? Por mencionar algunos que hoy en día están en riesgo bueno, por cómo venimos amenazando a la biodiversidad y a los distintos ecosistemas que mencionábamos anteriormente. Bueno, uno de los servicios ecosistémicos que está en riesgo es la polinización, ¿sí? Las abejas no solo las abejas, hay muchos polinizadores, acá tenemos la foto de las abejas, eh, pero la realidad es que puntualmente la población de las abejas se ve que está disminuyendo de una manera muy significativa
y son vitales los polinizadores para asegurar el alimento que utilizamos todos los días en estas grandes ciudades y también en otras zonas de, en este caso, México. Esto afecta directamente a las fuentes de alimento, también al aire que respiramos. Ahora vamos a ver un poco sobre la polución en las ciudades. En Ciudad de México lo van a poder explicar, imagino que mejor que yo. Pero bueno, la calidad del aire hoy en día mata a muchísimas personas en nuestro país. Y el aire limpio es uno de los servicios ecosistémicos que nos proveen los ecosistemas sanos, ¿no? En las ciudades muchas veces, ahora vamos a ver con algunos datos que no son ecosistemas tan sanos, y eso provee que este servicio no se brinde, digamos, de la manera correcta. Lo ponemos en palabras servicios porque es el término que se utiliza, pero bueno, sí, nos proveen servicios ecosistémicos. Y no solo el aire limpio, también los ecosistemas regulan el clima, ¿sí? Ahora eso lo vamos a ver cómo impacta un poco los cambios que nosotros hacemos en los ecosistemas y con las emisiones de gases de efecto invernadero, cómo eso impacta en el clima, que imagino también ustedes están viendo los cambios que vive la mayoría de las personas en este planeta, que no se dan de manera igual, ¿no? No es lo mismo si vivís en una grande urbe o en una zona rural, o si sos una persona con un alto poder adquisitivo o bajo. La realidad es que la crisis climática afecta de manera dispar a las personas. Pero bueno, los ecosistemas proveen servicios ecosistémicos, uno de ellos es la regulación del clima, y hoy en día esto se está viendo amenazado por la forma en que consumimos, producimos y desechamos todo lo que consumimos. Otra de las grandes crisis está vinculada a la deforestación, ¿sí? Según recientes informes, la humanidad destruyó o dañó, y acá los quiero hacer participar. Quiero que me comenten en porcentaje cuánto creen que se destruyó o se dañó de forma irreversible, qué porcentaje de bosques del planeta se ha dañado o destruido de forma irreversible. Pueden aportar ahí en el chat porcentajes. Bueno, ustedes son de un país de 30%, dice Luis. 10, 40, 45. Me encanta porque son optimistas, lamentablemente. Eh, Según los últimos datos, se destruyó ya casi de manera irreversible el 80% de los bosques del planeta. Por eso esta es la década de la restauración ecológica, ¿sí? Desde los organismos internacionales están pidiendo desesperadamente que hagamos acciones para la restauración ecológica de los ecosistemas, ¿sí? Porque no es solamente plantar un árbol, sino que ese árbol, sí, hoy no los queremos dejar tristes, allá vamos a llegar a la parte de herramientas y soluciones, pero la idea es que esta información los motive a generar cambios en la vida diaria. Ya vamos a llegar un poquitito a esa parte. Pero bueno, esto implica sin dudas que si destruimos el 80% de los bosques nativos de nuestro planeta, esto los va a proveer menos alimentos, menos medicinas, menos biodiversidad, y va en línea con lo que mencionamos antes, ¿no? 150 especies se extinguen por día y todos los servicios ecosistémicos que se ponen en riesgo para asegurarnos también nuestra propia salud. La pérdida de árboles y la causa, bueno, la pérdida de árboles no solo nos dificulta en todos estos sentidos, también causa erosión y desertificación de los suelos, ¿sí? No es lo mismo un suelo que tiene una vegetación, un bosque, digamos, que tiene distintos estratos, y que cuando el agua llega a la superficie del suelo, es absorbida por las raíces, se evapotranspira por las plantas. Bueno, cuando destruimos por completo ese bosque, esa agua, lo que va a hacer es llega al suelo y va a escurrir a zonas bajas del territorio, ¿no? Generando erosión de los suelos. Esa agua va a desplazar toda la, digamos, la materia orgánica más fértil de la primera parte de la capa del suelo, la va a destruir por completo, generando erosión y desertificación. Fátima, ya vamos a llegar a la parte más feliz de este encuentro, lo prometo. Pero bueno, la realidad es esta, y a veces está bueno verla con claridad y a partir de esto accionar, que es lo que promovemos nosotros como organización. Bueno, esta desertificación de los suelos, lo que provoca entonces es que en las zonas más bajas del territorio se generen inundaciones, se generen aludes de barro, en ocasiones también pueden generar catástrofes en las poblaciones cercanas a zonas deforestadas. Em,
está bueno también que a medida que vayamos mencionando esto, uno vaya pensando en dónde vive, cómo es su territorio, si existe alguna de estas problemáticas que se esté dando cercanas a su comunidad. Y bueno, junto a estas consecuencias, también la pérdida de los bosques afecta al clima, al ciclo del agua y muchos sistemas más. Esto con respecto a la deforestación y saber que es uno de los tantos aspectos en los que tenemos que accionar, ¿no? Y vamos a ver cómo. Hay herramientas, ya vamos a llegar. Em, con respecto a la contaminación en general, em, bueno, ahí desde Ciudad de México también pueden hacer aportes o desde Monterrey, que no conozco tanto los datos de calidad de aire de Monterrey, sí de Ciudad de México, pero bueno, ¿qué creen ustedes? Si les voy a hacer otra pregunta más. Em, ¿Qué porcentaje creen de los habitantes que viven en las ciudades, qué porcentaje de esos habitantes respira aire que no cumple con las normas de seguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué porcentaje de habitantes en las ciudades respira aire que no cumple con las normas de la seguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud? ¿Cuántas personas creen que respiran un aire que no es apto, digamos, para que tenga un mínimo de calidad, digamos? Bien, bueno, acá ya creo que de a poquito vamos viendo números un poco más reales. La realidad es que sí, que según la Organización Mundial de la Salud, desde 2016, el 90% de los habitantes de las ciudades respira aire que no cumple con las normas de seguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Más de la mitad de la población urbana mundial estuvo expuesta a niveles de contaminación del aire de al menos 2,5 veces más altos que los estándares de seguridad, lo que provocó desde el 2016 un total de 4,2 millones de muertes debido a la contaminación atmosférica. Es decir, que hoy la mala calidad de aire mata a muchísimas personas a nivel mundial. Y es algo en lo que tenemos que ponerle foco y está bueno que ustedes, siendo de ciudades que a nivel internacional son conocidas por mala calidad del aire, tengan estas herramientas. Igual por los números que dijeron es un tema que está presente en su realidad y es algo con lo que hay que luchar y que tenemos que reclamarle a los gobiernos que tengan medidas contra estos graves porcentajes de mala calidad del aire. Em, bien. Espero todavía tenerlos acá conmigo presentes, pero bueno, estos son algunos de los impactos de la mala calidad del aire que se están viviendo a nivel internacional en las grandes urbes. Y a pesar de esto, en muchos países que se podrían considerar con muchas comillas o se les dicen desarrollados, bueno, hay muchos países que están con estas problemáticas y que están empezando a intentar controlar estas emisiones, que gran parte vienen de los vehículos que utilizamos para movernos, ¿no? Entonces, estas ciudades están tomando medidas para que las personas utilicen más el transporte público, que los transportes públicos estén alimentados con fuentes de energías renovables, promover las tecnologías más limpias dentro de las ciudades. Bueno, son algunas de las tantas políticas que debemos exigirle a quienes nos gobiernan, ¿no? A quienes votamos para que nos representen y nos cuiden en todos estos aspectos también. Ya estamos llegando al final de la parte más eh, que la realidad es que nos tiene que invitar un poquitito a cambiar nuestros hábitos, no a entristecernos. Tenemos que hablar también de otra de las grandes crisis, ¿no? Con respecto no solo a la contaminación del aire, también del suelo y del agua, la rápida urbanización que se está dando en las distintas ciudades, en distintas partes del mundo, está dando como resultado, la realidad es que un número creciente de habitantes en barrios pobres, con mala infraestructura, con poco acceso a la infraestructura, con servicios inadecuados y sobrecargados, ¿no? Como por ejemplo, en gran parte de estos barrios que se van generando alrededor de las grandes urbes, que suelen ser barrios muy vulnerables, quizás no hay un sistema de recolección de residuos, un sistema que les provee agua potable, un sistema de saneamiento, no hay carretera, no hay transporte, no hay gestión de los residuos cloacales. Bueno, esto no es algo que solo sucede en los alrededores de las ciudades de México, esto se da en los alrededores de todos los países que se consideran en vías de desarrollo.
Y ahora vamos a llegar a una parte quizás que se las quiero comentar, porque la realidad es que gran parte de esta desigualdad que vivimos en los países en vía de desarrollo no son solamente por, porque es una realidad de nuestros países, sino también que hay países, eso lo sabemos todos, hay países estos que se consideran desarrollados que durante muchos años han explotado nuestros recursos, nuestras riquezas, y que bueno, con distintas formas de colonialismo actual siguen gobernando nuestros recursos naturales, y son en parte responsables de las distintas crisis que estamos viviendo a nivel mundial, ¿sí? Y ya vamos a llegar un poquitito a eso que tiene que ver con la crisis climática. Esto, como les digo, no es algo que lo digo yo, sino que no sé si conocen las COP, pero las COP son las conferencias de las partes, que son encuentros que se hacen todos los años, donde los distintos representantes de las naciones que forman parte de las partes se juntan a debatir sobre cómo afrontar la crisis climática, y el gran debate es quiénes son los responsables, ¿no? Los países de Latinoamérica generalmente no lo somos. Quienes emiten la mayor parte de los gases de efecto invernadero son esos países que se consideran desarrollados, pero la realidad es que los grandes impactos de la crisis climática los vivimos los países en vías de desarrollo. Es por eso que en estos espacios de debate que se llaman COP, Conferencia de las Partes, después si quieren lo pueden googlear, les puedo mandar más información. El año pasado se hizo en Dubái, este año se hace en Azerbaiyán, siempre se hace a fin de año. Se juntan los presidentes, se juntan los ministros, bueno, van delegaciones de todos los países a ver cómo resolvemos la crisis climática y las diversas crisis que estamos atravesando. Pero bueno, acá me estoy yendo a un marco mucho más grande, ahora vamos a bajar las herramientas individuales, pero está bueno saber que también como herramienta individual tenemos hacer valer nuestros derechos como ciudadanos y ejercer y defender, digamos, y exigirle a nuestros gobiernos que defiendan todos nuestros recursos naturales. Em, Eso también se los quería comentar antes de seguir avanzando un poco con con la presentación. Y acá quiero, para que no se aburran, quiero preguntarles qué creen que es la degradación. Ahí en el chat, si quieren, pueden ir dejando algunos comentarios. ¿Qué creen que es el concepto, ¿no? De degradación? Acá vamos a hablar un poco más de residuos porque veníamos hablando de contaminación. Y bueno, un problema que tenemos muy presente en Latinoamérica es la mala gestión de los residuos. Entonces, cuando hablamos de degradación, ¿de qué estamos hablando? También si alguien quiere se puede desmutear, si lo quiere explicar al concepto, o lo pueden escribir en el chat. Porque parece que uno consume, y lo que mencionábamos antes, ¿no? Este sistema de economía lineal nos invita a pensar que esa basura desaparece, eh, pero la realidad es que no. Y acá, bueno, acá ya hay varios comentarios, nos dicen la degradación es de cómo se va destruyendo poco a poco algún material, bueno, la descomposición de los residuos, el proceso de descomposición de las cosas que utilizamos, preguntan. Sí, bueno, podemos decir descomposición o biodegradación también, que bueno, es cuando un objeto claramente se va desintegrando y se va integrando a la naturaleza, ¿no? Frente a diversos agentes como la lluvia, el aire, la temperatura, los microorganismos. No todos los objetos se descomponen a la misma velocidad y según el material con el que están hechos y los diversos agentes que actúan sobre ese material, las velocidades de degradación van a ser distintas. Quiero ahora hacer un breve juego para que también participen. Les voy a mostrar algunos materiales que son estos que tenemos en pantalla. Son 8 materiales que consumimos mucho en nuestra vida diaria y quiero que ustedes hagan el ejercicio de ordenarlos en el chat según el tiempo de degradación. Es decir, quiero que pongan el residuo que creen que se degrada más rápido, lo van a poner primero, después el segundo, el tercero, el cuarto, así hasta el octavo, que es el que toma más tiempo que se degrade, ¿sí? De menor a mayor. Pueden escribirlo en el chat, pueden ir poniendo, por ejemplo, colilla de cigarrillo, bolsa de plástico, frasco de vidrio, que hagamos un poco ese ejercicio de, también para reflexionar, para darnos cuenta cómo impactamos, ¿no? En nuestro día a día, eh, en nuestro entorno. Primero necesitamos entender qué es lo que consumimos y realmente qué pasa con eso que consumimos. Ahí ya tenemos algunos, bueno.
Acá pusieron frutas y verduras más rápido, bien. ¿Algunos se anima a poner el orden completo uno atrás del otro? ¿Y cuál cree que es el que más tiempo tarda en degradarse? Bueno, ahí ya Luis dijo primero las frutas y las verduras, después el papel, después la caja de cartón, después el frasco de vidrio, botella de plástico, colillas de cigarrillo, lata de aluminio y bolsa de plástico. Bien, ahí Jesús también tiene otros aportes. La fruta primero, el papel, cartón, el cigarrillo, el vidrio, el aluminio, la bolsa y después la botella de plástico. Bien. Bueno, acá Zaira se va acercando un poquitito más porque el vidrio lo puso un poquito más hacia el final. Frutas y verduras, papel, cartón, bolsa de plástico, botella, vidrio, aluminio. Bien, y acá ya Juan puso al final el vidrio. Creo que de a poquito entre todos lo vamos acomodando un poco mejor. Y ahora, sí, les voy a presentar cada uno de estos materiales. Vamos a ver el orden, pero quiero también que juntos veamos el tiempo que tarda cada uno de estos materiales. Primero, como bien muchos dijeron, frutas y verduras tardan en descomponerse entre 3 y 4 meses. El siguiente material es el papel. Y les quiero preguntar cuánto tiempo creen más o menos que tardan en degradarse el papel. Recuerden que las frutas y verduras tardan entre 3 y 5 meses, todo como dijimos, ¿no? Depende mucho de las condiciones, de los agentes a los que están expuestos cada uno de estos materiales. Pero bien, el papel entre 2 y 6 semanas, 8 meses, bueno, 6 meses aproximadamente en degradarse el papel. Ahora sigue el cartón. Tiene que ser más tiempo que el papel. ¿Cuánto tiempo creen que tarda en degradarse el cartón? Algo que consumimos, creo que diría todos los días. 9 meses, 2 años, un año el cartón, bien, estábamos cerca, pero no tan cerca. 5 años, 5 años. Vamos con el siguiente. El que sigue es la colilla de cigarrillo. ¿Cuánto tiempo creen que tarda en degradarse la colilla de cigarrillo? Esto es la degradación por completo, ¿no? Que realmente este material se integra por completo a el suelo en el que está. 10 años, 1 a 5, muy bien. 10 años tarda la colilla de cigarrillo. Em, el siguiente es el aluminio, la lata de aluminio. ¿Cuánto tiempo creen que tarda una lata que la tomamos en cuánto? En 5 minutos aproximadamente. ¿Cuánto tiempo? Y bueno, lo mismo, el cigarrillo, yo no fumo, pero quien fuma, imagino que lo fuma en 2 minutos y esa colilla queda 10 años en la naturaleza. Y no estamos hablando, estamos solo hablando del tiempo de degradación, no estamos hablando de que esa colilla tiene un montón de contaminantes y que una colilla contamina hasta 70 litros de agua, ¿no? Como que también está el impacto de cómo contamina ese material. Acá estamos hablando solo de cuánto tiempo tarda en degradarse. Bueno, la lata están entre 13, 20, 13, a ver, 50 años. Una lata de aluminio. Y me encantaría verles las caras en este momento, porque a todos nos pasa. Yo cuando doy estas capacitaciones presenciales me encanta, porque si uno se queda choqueado con estos números. El que sigue es la bolsa de plástico. Y acá también, ¿cuánto tiempo creen que tardan en degradarse la bolsa de plástico? Sí, no, María Fernanda, todos reaccionan igual. 80 años la bolsa de plástico, dice Claudia. 100 años, ya los números están subiendo porque sí, porque a medida que uno va tomando conciencia, ¿cuánto tardamos en tomar una lata, no? Una gaseosa que viene en una lata, 5 minutos, y después está 50 años en nuestro planeta. Una bolsa entre 150 y 600 años, una bolsa de plástico, que en realidad, si nos ponemos hasta más técnicos, el plástico se va fraccionando cada vez en fracciones más pequeñas, transformándose en lo que se llama microplásticos, nanoplásticos, que son pequeñas partículas de plástico que hoy en día están en todos lados. Ya les juro que vamos a llegar a la parte más positiva, pero están en todos lados. Imagínense que el microplástico, o sea, las partículas de plástico se han encontrado en la sangre de los seres humanos, en la leche materna, o sea, en nuestro planeta hay más de 5 islas de plástico enormes sobre el Océano Pacífico. Y bueno, y hay una también en el Atlántico, pero hay 5 islas enormes de plástico de lugares donde las corrientes van juntando los residuos en un solo lugar. Eh, Bien.
impresionante este número, una bolsa que lo usamos, ¿cuánto? También 15 minutos desde el supermercado hasta nuestra casa. No sé, la legislación de México, si quieren me pueden contar por el chat. Si usted, acá en Argentina depende mucho en la provincia, pero yo justo donde vivo, bolsas de plástico ya no nos dan más y te tenés que llevar tu bolsa reutilizable o te dan cajas de cartón. Sí. La realidad es que sí, ahí estaban comentando que es un horror cómo contaminamos el planeta. Sé que me estoy excediendo un poco de la charla, pero me parece que está bueno que hagamos esta reflexión y más entre todos nosotros, ustedes siendo docentes, está bueno transmitir la necesidad de urgencia de accionar, ¿no? Yo al principio les decía, somos una organización de acción para la sostenibilidad. ¡Ay! Les mostré la botella. Bueno, no sé si alguno no lo vio, pero el que sigue la botella, ¿cuántos años creen que tarda la botella? Que es un plástico mucho más duro. La botella está hecha de tres tipos de plástico distintos. La bolsa está hecha solo de uno, que es el no, poliestireno de baja densidad, y la botella es el PET. Y después la tapita está hecho de otro plástico y la descripción, la marca está hecho de otro. 200 años. Bueno, entre 200 y 1000 años una botella, pero igual decíamos, ¿no? En realidad es tan reciente la contaminación humana con respecto a los residuos que no tenemos muchos estudios de cuál es el impacto a largo plazo de los microplásticos. Imagínense que si hay islas de residuos en los océanos, estos plásticos que se van degradando se transforman en pequeñas partículas, lo consumen los distintos animales marinos que después nosotros también consumimos, ¿no? Muchas veces. Entonces ingresa a nuestro cuerpo por el aire, por el agua, por el alimento. Acá Zaira dice, en México no hay mucha cultura ecológica, depende mucho del nivel educativo y socioeconómico de las personas, porque todo lo reciclable cuesta mucho más que los que contaminan, es una vergüenza. Bueno, es realmente una vergüenza, pero hay herramientas y es importante que tengamos esta información presente para ser más conscientes de cómo queremos vivir y qué huella queremos dejar en este planeta. El vidrio ya creo que lo están viendo, 4000 años en degradarse e integrarse por completo a la naturaleza. Por eso es indispensable claramente promover la cultura de la reducción de esto, del consumo de estos residuos, de la reutilización, del reciclaje, y además no solo por una cuestión de cuidar el planeta, sino también porque genera empleo, ¿no? Puntualmente el reciclaje genera empleo. Nosotros somos un país latinoamericano que el empleo es algo escaso. Que en Argentina estamos en 55% de pobreza, 17% de indigencia. En México creo que tienen números más esperanzadores, pero esto también genera empleo y tenemos que ser conscientes, nosotros como docentes, como educadores, de que podemos hacer algo para cambiarlo. Y después está la crisis hidrológica, no sé si saben, pero ya creo que desde el 2020 el agua cotiza en la bolsa, en Wall Street. Es un recurso tan escaso a nivel mundial. En realidad es dispar el acceso al agua, ¿no? En Latinoamérica somos afortunados porque tenemos gran parte de las reservas a nivel mundial, pero es un escaso un recurso que escasea en muchísimas partes del mundo, y eso hace que claramente lo estamos viendo, ¿no? Ya cotiza en la bolsa de lo escaso que es, y no es casualidad, esto se debe a que nosotros estamos dando cambios en el ciclo del agua, generando sequías, inundaciones, catástrofes cada vez mayores que afectan a los ecosistemas y claramente a nosotros, a toda la humanidad. Pero estos ciclos del agua no se dan por casualidad, tienen que ver con el cambio climático, ¿no? Es lo que engloba un poco también todo esto, la crisis climática. Em, Acá tenemos algunas imágenes, ¿no? De lo que genera la crisis climática. Quería leer los comentarios. Zaira dice, al tener Argentina un mayor nivel educativo, tiene mayor conciencia de reciclar, reutilizar. Aquí también lo que impide mucho la difusión de información es la cantidad de población y lo lejano de algunas comunidades. Bueno, no se crean, en Argentina parece que tenemos mucha conciencia, pero solo el 6% de todo lo que generamos se recicla. Tenemos más de 5000 basurales a cielo abierto, o sea, hay mucho trabajo por hacer
en todos los países de Latinoamérica con respecto a estas cuestiones y como educadores tenemos un gran poder que es realmente poder conectar con la gente e intentar generar cambios en su vida diaria. Ahí en Nuevo León dice que sufre mucho la crisis hidrológica. Bueno, esto está presente y la realidad es que las proyecciones no son no son muy positivas, pero hay cosas que podemos hacer en nuestra vida diaria, ya vamos a llegar a eso. Desde la universidad me está diciendo como Manuela, decí las cosas buenas, por favor. Pero bueno, la crisis climática engloba un poco esto, no sé si conocen el Acuerdo de París, si no les invito a leer un poco sobre este acuerdo, pero fue un hito histórico a nivel internacional. Este acuerdo se realizó en la COP21, ¿sí? Todos los años hacen estas conferencias de las partes. Este año se hace la 29. En la 21, en 2015, la mayoría de los países se comprometieron a mantener el promedio del aumento de la temperatura media a nivel mundial por debajo de los 2 grados centígrados, con el objetivo en realidad de limitarla a 1,5. Lo mismo al ritmo, o sea, y con las acciones que están haciendo los países no son suficientes y la realidad es que se prevé que no se cumpla con ese objetivo de no superar el 1,5. Em, Acá María Fernanda me dice, habla del calentamiento global. Bueno, acá solo para que se entienda un poco la lógica, no sé si es un concepto que lo tiene muy incorporado, el de crisis climática, pero bueno, imagino que el concepto de efecto invernadero lo tiene muy incorporado. El efecto invernadero es algo natural, pero nosotros como humanos lo exacerbamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ponemos más gases de efecto invernadero, que sería el dióxido de carbono, el metano, entre otros. Claro, exacto, el Acuerdo de París habla del calentamiento global, exacto. El efecto invernadero es natural, nosotros lo exacerbamos con la emisión de gases de efecto invernadero, con el consumo de energía, con el transporte y demás. Y ese efecto invernadero exacerbado lo que hace es que la temperatura promedio del planeta aumente. Eso se conoce como el calentamiento global. Y el cambio climático es una consecuencia del calentamiento global, ¿sí? Ese aumento en la temperatura promedio del planeta, eso no significa que no haya zonas del planeta donde también se vean temperaturas más bajas, ¿no? Ese calentamiento global, ese aumento en la temperatura promedio del planeta, lo que genera es el cambio climático. O sea, el clima está compuesto por muchas variables, no solo la temperatura, también las precipitaciones, los vientos y demás. Y lo que produce ese aumento en la temperatura promedio del planeta es que todas las variables del clima se desregulen. Y eso produce que en ciertas zonas del planeta haya temperaturas más altas de lo usual o en otras temperaturas mucho más bajas, ¿sí? Lo que hace el cambio climático es exacerbar los eventos climáticos extremos y aumentar también su frecuencia. Cada vez tenemos más seguido sequías, inundaciones o más intensas, ¿sí? Eso es lo que hace. Con mayor intensidad y con mayor frecuencia se dan los eventos climáticos extremos por consecuencia de la crisis climática. También tenemos el tema de la inseguridad alimentaria e hídrica, que lo estuvimos charlando un poco recién, pero acá, como para traer un poco de luz al encuentro, nosotros podemos decidir qué hacemos, ¿no? Somos parte del problema, podemos ser parte de la solución, ¿no? Desde Cohouse pensamos un poco eso, acá está la alerta, podemos ignorarla o podemos actuar. Nosotros invitamos a todos y a todas a actuar y hoy les queremos dar un poco de herramientas de qué podemos hacer desde nuestro lugar, primero como individuos, desde nuestros hogares, y después quizás también pensarlo desde la universidad y desde otros espacios en los que uno se esté desarrollando como profesional. Em, bueno, desde nuestro punto de vista, al menos que haya un cambio casi inmediato y profundo, y un profundo cambio y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores, eh, la realidad es que si no hacemos eso casi que inmediatamente, es muy difícil que nos mantengamos por debajo de el 1,5 que se prometió en el Acuerdo de París, eh, que es indispensable para que la temperatura promedio del planeta no aumente más de lo que pueden soportar, digamos, los equilibrios de cada uno de los ecosistemas, ¿sí? Hay cambios, por ejemplo, no sé, la acidificación de los corales. Perdón, la acidificación de los océanos que produce el blancamiento de corales. Una vez que la temperatura promedio del agua subió mucho más de lo que el coral puede aguantar, ese coral murió
y es irreversible. Entonces, se dice que si superamos la temperatura promedio del planeta, que sea más de 1,5, eso va a hacer que hayan cambios irreversibles en ciertos ecosistemas que puede romper ciertas cadenas tróficas muy difíciles de recuperar. Acá les dice, los ODS son realmente interesantes, pero un poco irrealistas, sobre todo con el tema de erradicar la pobreza. Bueno, la realidad es que sí, hay muchos críticos de los ODS. Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que puso la ONU en el año 2015 para que se cumplan en el año 2030. Desde nuestro lugar, desde Ecohouse, nosotros los utilizamos mucho porque creemos que por lo menos son una guía para no solo las naciones, también para las empresas, para las instituciones educativas, trabajar en los ODS. Esta es la realidad. Si yo quiero ser sostenible, no puedo trabajar solo en separar mis residuos. Yo tengo que trabajar en más ejes de la sostenibilidad. Y eso proponen un poco los ODS y creemos que está bueno tenerlos presentes para ver qué más puedo aportar para que realmente mi institución, mi espacio de trabajo y demás sea sostenible. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Podemos hacer cosas. Bueno, tenemos que romper un poco con este sistema de economía lineal, promover la economía circular desde todos nuestros aspectos, ¿sí? Primero, reducir. No estamos hablando solo de los residuos, digamos, como los productos que consumimos en el supermercado, que después se transforma en un residuo. También hasta cómo compramos, ¿no? La ropa que utilizamos. La industria de la moda es una de las industrias más contaminantes del mundo. Entonces también cuando hablamos de reducir nuestro consumo en general, desde los productos plásticos que consumimos, hasta la cantidad de ropa que consumimos, hasta la energía que consumimos, el agua que consumimos, todo eso va en reducir. No solo residuos, ¿sí? Cuando hablamos de la regla de las 3R, hay muchas más R, yo solo les presenté tres. Después reutilizar, lo mismo, reutilizar en todos los aspectos. Hay un montón de sistemas, cuando hablo de agua, también existen sistemas que permiten reutilizar el agua. No digo que ustedes lo puedan instalar en sus casas, pero se puede aplicar a muchas aristas la reutilización, no solamente con los residuos. Eh, lo, lo mismo, bueno, como está con la ropa, ¿no? Como volver a usarla. Hay otras R como repararla. Y reciclar, también, indispensable. Recién hablamos de cómo consumimos, nosotros generamos por día, cada una de las personas en este planeta, entre 600 gramos y 1,5 kilos de residuos. Los países que más generan per cápita residuos son los países, de nuevo, desarrollados. Estados Unidos genera 1,5 kilos, está en ese número. Después en América Latina baja un poquitito más. Y el consumo de residuos está vinculado al estrato socioeconómico en el que estamos, ¿no? Bueno, ahí Fernanda marca eh, Bershka, Zara, Shein, son terribles, todas esas marcas promueven lo que se llama el fast fashion, que es básicamente, son monstruos. Shein es chino, son monstruos que generan cantidades y cantidades infinitas de de productos, de indumentaria, y están todo el tiempo sacando temporadas nuevas. Quizás en el año sacan 8 temporadas. Entonces promueven, todo el tiempo te hacen sentir. No, acá no estamos hablando de obsolescencia programada y percibida, que también está bueno esos conceptos, pero no nos da el tiempo. Em, pero bueno, intentar no promover o hacer crecer a esas empresas, ¿no? Y siempre está bueno el consumo local, comprar en economía circular, ¿no? Cosas que sean de segunda mano, que pueden estar impecables, repararlas y demás. Así que bueno, esto como filosofía para todos los aspectos de la vida: reducir, reutilizar, eh, eh, rechazar, ¿sí? Hay cosas que no necesitamos, las podemos rechazar, como en la bolsa cuando vamos al supermercado, ¿no? A mí a veces me pasa que voy y me quieren igual dar la bolsa en otros países cuando a veces viajo, y es como, no la necesito, y a veces hay que romper, o a veces en el avión que me quieren dar el vasito de plástico, yo tengo mi botellita reutilizable. Bueno, hay que rechazar, y hay a veces que luchar contra el otro que ya está tiene muy incorporado en su día a día, generar esos residuos. Así que bueno, esos ejemplos los mencioné porque me suceden mucho a mí a veces en algún que otro viaje. Bien, bueno, claramente separar los residuos, ya vimos cuáles son reciclables. Siempre está bueno que uno sea inquieto, averigüe.
¿Cómo se gestionan los residuos de mi ciudad? ¿A dónde va mi basura? La mayoría de la gente no lo sabe. ¿A dónde va mi basura? ¿Existe alguien que le sirva este material? ¿Se lo puedo entregar a un recuperador urbano? Tenemos que replantearnos estas cosas y más siendo educadores. Y acá, bueno, mencionan eso sin contar los gigantes tecnológicos que promueven cambio de dispositivos cada año, sí. Eso de lo de obsolescencia programada, esto, viste que, bueno, ya al año siguiente te cambian el cargador, tenés que cambiar el cargador. Al año siguiente el chip ya no entra en ese dispositivo. Bueno, siempre están haciendo cosas para vendernos y nosotros nos tenemos que resistir. No queda otra que resistir y promover otras formas de consumo. También no solamente vinculado a residuos, también podemos hacer pequeñas acciones en nuestra forma de alimentarnos, ¿no? Consumir productos locales, consumir productos locales, ¿sí? Si yo, a ver, el sistema es así, ¿no? Pero ¿por qué voy a comprar un producto en la verdulería que está carísimo y está caro porque no es de estación o porque viene de otro país, porque se importa? Bueno, ¿qué es lo que como, ¿no? ¿De dónde viene ese alimento? Intentar que sea un espacio cercano para que la huella de carbono del alimento, digamos, para que la contaminación, por resumirlo así, porque hoy no vamos a hablar tanto de huella de carbono, sea lo más baja posible. Y también todos los residuos orgánicos los puedo compostar. De nuestra bolsa de basura, los residuos que generamos, la mitad de nuestra bolsa son residuos orgánicos, de los residuos que generamos de manera domiciliaria. Esos residuos orgánicos en su gran mayoría se pueden compostar, los de origen vegetal. Una práctica muy sencilla para incorporar a nuestra casa y que además, no solo eso, además de que estamos, eh, digamos, como no disminuyendo nuestra huella de carbono haciendo esta práctica, también estamos generando abono, porque después ese residuo orgánico se transforma en tierra fértil que nos sirve para nuestro propio consumo en nuestra huerta o para el cantero de la vereda, digamos, como puedo, de la calle, puedo buscar otras otras formas de consumir y de gestionar mis residuos sin necesidad de, en ese caso, como reclamárselo al gobierno. Evitar los desperdicios de alimentos. Un tercio de los alimentos que se producen en el mundo se desperdician, ¿sí? Un tercio con el hambre que se vive a nivel mundial, un tercio de los alimentos se desperdicia, se tira o se pierde a lo largo de la cadena cuando se transporta. Por eso también es importante consumir local, porque evitamos ese transporte y esa pérdida de alimentos en su cadena de envío. El café, la cafetera es abono, les encanta las plantas tal cual, sí, no es necesario tirarlo, lo podemos también compostar o incorporar a las plantas. Otras pequeñas acciones, cultivar mis propios alimentos. Parece una locura, pero bueno, no sé en México bien cómo es el sistema educativo, pero en Argentina uno sale de la escuela, sale de la universidad y no sabe ni generar su propio alimento, algo tan básico de la naturaleza humana de los agricultores que fuimos hace muchos años atrás. Bueno, no sabemos sembrar muchas veces algo que podemos hacer en un balcón de nuestra casa. Desde las grandes urbes también lo podemos hacer, no es necesario tener un parque enorme, se puede hacer en un balcón. Podemos tener aromáticas en un balcón y proveernos algunas cosas que las hacemos nosotros. También, esto no es menor, la realidad es que para producir 1 kilo de proteína animal se necesitan muchos más kilos de proteína vegetal para alimentar ese animal. Entonces, bueno, promover la reducción un poco del consumo de productos de origen animal también permite que se reduzca un poco nuestra huella de carbono y el impacto que genera esa producción en el medio ambiente. Em, Acá Omar dice, se requiere que el gobierno y la ciudadanía se pongan las pilas con políticas públicas. No se requiere del gobierno mundial ONU para que nos digan qué hacer. También, Alejandro, me parece súper válido tu aporte. Nosotros podemos ser protagonistas. Es un poco lo que queremos traer y lo que promovemos desde Cohouse a todos los actores con los que hablamos. Nosotros podemos ser protagonistas. Es nuestra comunidad, no es de las Naciones Unidas. Nosotros sabemos lo que queremos hacer con nuestro territorio. Así que qué mejor que nosotros como ciudadanos que promovamos estos cambios. Con respecto a la energía y el cuidado del agua, cosas simples que podemos hacer de nuestro hogar, podemos cambiar la luminaria que tenemos en nuestra casa por luces LED que consumen mucho menos energía, son mucho más eficientes.
También todos los aparatos eléctricos y electrónicos, em, si son muy viejos, la realidad es que consumen de manera muy poco eficiente la energía y hoy en día, a ver, sí, a veces es muy difícil cambiar el aparato eléctrico electrónico y además eso también tiene otra consecuencia que es dónde lo gestiono, ¿no? Pero los aparatos eléctricos y electrónicos, por ejemplo, si ahora tiene alguno un aire acondicionado cerca, vienen con estas barritas que están en verde, amarillo y rojo, que eso habla sobre la eficiencia energética del aparato, ¿sí? Y ustedes al lado pueden ver de la flechita, por ejemplo, si está en la zona verde dice A más o hay una flechita que marca la zona amarilla o la roja. Bueno, si está en verde es que es un aparato que consume la energía de manera muy eficiente. Si está en rojo no lo consume tan eficientemente. Y a veces, por ejemplo, uno va a comprar y tiene que comprar un aire acondicionado y no se pone a ver la eficiencia energética y dice, ah, compro este porque es más barato, pero capaz consume la energía de manera muy deficientemente, está en rojo en vez de en verde, y eso a largo plazo me genera un gasto mayor porque pago más en mi boleta de luz. Entonces son cosas que no nos las enseñan, pero están buenas tenerlas en cuenta para incorporarlas en nuestra vida diaria y a la hora de consumir. Después, bueno, todo lo que es promoción de energías renovables, acá no estoy hablando de que uno se tiene que poner un panel solar en la casa, estoy hablando de que quizás, por ejemplo, uno lava la ropa y en vez de secarla con el secador o con el, que nosotros le decimos coinor, lo seca con la luz solar. Bueno, ahí estamos ahorrando energía. Esa es una forma de promover, de utilizar las energías renovables, ¿sí? Secando la ropa al sol, un ejemplo simple como ese. Em, bueno, claramente con respecto a lo que es la gestión del agua, siempre asegurarse de que las canillas estén bien cerradas, aunque parezca solo una gotita, recuerden, estamos bajo crisis hídrica y tenemos que valorar ese recurso que nosotros tenemos disponible y muchas personas no lo tienen. Revisar que no haya goteras, evitar los derroches, bueno, ver los tiempos que utilizo para bañarme, llenar una bañadera son muchísimos litros de agua desperdiciados. Siempre una ducha de 5 minutos es mucho más beneficiosa para todos. Eh, Estoy mencionando todo un poco rápido, pero después igual les voy a compartir la presentación y voy a estar a disposición para responder cualquier duda o consulta. Con respecto a las luces, bueno, no sé en México, pero en Argentina por muchos años también la energía estuvo subsidiada, ahora lo están sacando, que nos está impactando mucho en el bolsillo, pero al mismo tiempo a veces cuando está subsidiado uno lo derrocha porque cree que es barato y no, en realidad es carísimo generar esa energía. Y está bueno ser eficiente en, bueno, apagar todas las luces, no requeremos que todos los sectores estén encendidos, aprovechar la luz natural, abrir las cortinas, no es necesario que durante el día, si tenemos una ventana, tengamos las luces prendidas. Esto es muy básico, pero no lo hacemos. Por eso lo tenemos que, lamentablemente, seguir destacando y trabajando. Em, Estas son algunas cosas que podemos hacer en nuestro día a día, ¿no? Y que pueden promover mucho la reducción de nuestro consumo eléctrico. Después hay algo que no sé si lo conocen, pero el 10% de nuestra factura de luz, el 10% es consumo, se dice consumo fantasma, que son los aparatos eléctricos y electrónicos que quedan conectados en nuestra casa. Yo, por ejemplo, ahora no estoy en mi casa, estoy en otro lado. Entonces, antes de irme, desconecté el wifi, desconecté todo menos la heladera. ¿Por qué? Porque sigue consumiendo energía por estar solo enchufado. 10%. Imagínate si todos cambiásemos ese hábito de desconectarlo cada vez que o nos vamos de casa o nos vamos de viaje por lo menos, o no tener enchufado cosas que no utilizamos todo el tiempo. Así que bueno, desconectar las cafeteras, microondas, pavas eléctricas, que son cosas que utilizamos un momento al día nada más. Los cargadores, eso es el 10% de la energía que consumimos cotidianamente y es el consumo vampiro. Em, Bien. Ya estamos llegando un poco al final. Bueno, esto como no carga el celular durante toda la noche, solo el celular necesita 2, 3 horas nada más de carga. Eh, Apagar los aparatos cuando no los uso, esto lo habíamos mencionado. Todo lo que es refrigeración, cuando haga calor, si tenés la posibilidad de priorizar los ventiladores, el aire acondicionado consume muchísima energía. El ventilador consume 10 veces menos que el aire acondicionado, es decir, que 1 hora de aire acondicionado equivale a 10 horas de ventilador.
Si utilizás el aire acondicionado, que sea de manera consciente y las temperaturas de mayor eficiencia energética, ¿sí? Esto es muy importante. Seguro ustedes viven apagones como los que vivimos en Ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Para refrigerar, la temperatura más eficiente es 24 grados centígrados y para calefaccionar 20 grados centígrados. Ya sea que lo uses en modo frío o calor, siempre cerrá las ventanas. ¿Para qué? Para que esa energía que gastamos en calefaccionar o enfriar el espacio no se pierda de manera rápida. Así que no tengamos el aire, la ventana abierta, lo mismo, cosas que parecen simples, pero muchos las siguen haciendo. Em, Bien, ahí tenemos los datos que mencionabas un ratito. Y también las plantas, ¿no? Promover las plantas dentro de la casa, en el balcón si es que tenemos, en el parque, en el techo, si tenemos alguna terracita, ¿sí? No sé si conocen el famoso efecto isla de calor, pero las ciudades tienen siempre mayor temperatura a las zonas rurales y eso no es casualidad, es por una cuestión de, bueno, que a veces no tenemos mucha arboleda, que los grandes edificios altos no permiten el paso de las corrientes de los vientos y eso se llama islas de calor. Entonces, ¿cómo lo podemos de, contrarrestar? Bueno, promover la plantación de especies nativas en nuestra vereda, en nuestro balcón, en el techo, lo que tengamos, el espacio que tengamos incorporar las plantas en nuestra vida diaria. Em, el tema de la movilidad. El tema de la movilidad es importantísimo. ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo vamos al trabajo? ¿Sí? Entiendo que muchas veces vivimos muy lejos de donde trabajamos, pero bueno, claramente la mejor alternativa es caminar o andar en bicicleta porque esto no contamina y además es bueno para la salud. En vez de gastar plata en el gimnasio, podemos ir en bici o caminando. Entiendo que hay algunas realidades que no lo permiten por inseguridad o porque el colectivo se te tira encima. Pero bueno, si tenés largas distancias, también tenés en cuenta de esto, de no ir sola, intentar ir con compañeros en el auto para que todo sea lo más eficiente posible. Promover claramente el transporte público, ¿no? El carpooling es lo que mencionaba recién de esto de viajar con compañeros para, para no generar tanto impacto. Pueden ir cuatro en un auto al trabajo en vez de ir los cuatro en cuatro autos distintos. Recuerden que en las ciudades uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero es el transporte. Es el transporte, es el consumo de energía. Estos son como los grandes focos a atacar. Bien. Y después, alzar la voz. Ya estamos llegando ahí al final. Alzar la voz. Creemos que esta es una foto de una marcha que hicimos desde Cohouse con otras organizaciones de la sociedad civil en Argentina. Hicimos muchísimas, pero realmente también tenemos que hacer valer nuestro derecho como ciudadanos y reclamarle a quienes gobiernan que defiendan nuestro... En Argentina tenemos el artículo 41, que es el derecho a un ambiente sano. Bueno. Ustedes seguramente lo tengan en su constitución, así que los invitamos a participar de espacios que defiendan estos derechos, sean organizaciones de la sociedad civil o desde las universidades, promover la charla sobre estas temáticas. Creemos que es valioso y que sepan que tienen voz y voto, tienen voto, pueden votar. Por suerte ustedes, bueno, hace poquito que tienen su nueva presidenta y por lo menos creen en el cambio climático. En nuestro caso no creen en el cambio climático, así que estamos, creo que, en peores condiciones con respecto a eso. Ustedes van a tener muchas más oportunidades de oídos con respecto a sus necesidades vinculadas a este tema. Ya para cerrar, y esto se los dejo de tarea para el hogar, bueno, una forma también de entender un poco nuestro impacto, porque yo recién les mencionaba como la crisis hídrica, la crisis, bueno, muchas crisis, pero necesitamos bajarlo a qué puedo hacer yo desde mi lugar y demás. Recién vimos distintas herramientas a nivel individual, pero creo que es bastante importante, y más si son de esas personas que les gustan los números, es medir, ¿no? Medir mi impacto. Y para eso existen calculadoras. Por ejemplo, si yo quiero medir mi impacto con respecto a cuánta agua consumo en mi vida diaria, yo lo puedo medir. Existe una calculadora para medir lo que se llama mi huella hídrica, ¿sí? Que es cuánto consumo de agua. Ahora, yo quiero medir cuántos gases de efecto invernadero emito yo como persona a través de lo que me compro, de mi ropa, de mi celular, de mi computadora, de mi consumo eléctrico. Todo eso emite gases de efecto invernadero. Si yo quiero cambiar mis hábitos y cuantificar
cuánto dióxido de carbono menos estoy emitiendo por haber cambiado algún hábito, lo puedo hacer. Así que esa es la gran tarea para el hogar. Eh, Hay muchísimas calculadoras para medir cuántos gases de efecto invernadero emito yo. Se llama la huella de carbono, ¿sí? Todo lo tiene. Un celular tiene su propia huella de carbono, una computadora tiene su propia huella de carbono. Es un indicador ambiental que lo que pretende es reflejar la cantidad total de gases de efecto invernadero que se emiten, ya sea de manera directa o indirecta por una persona. O sea, yo me puedo medir a mí individualmente la huella. Puedo armar un evento y puedo medir la huella de carbono de ese evento. Puedo medir la huella de carbono de la universidad, por más que sea de manera virtual, tiene su huella de carbono también. Un producto también se le puede medir su huella de carbono. Así que acá yo les dejo un QR que es para poder, lo pueden escanear con su celular, igual después les puedo compartir la presentación o me pueden escribir por mail. Es una calculadora para medir su huella de carbono individual. Y también existen otras calculadoras. Si a alguno le interesa más, por ejemplo, medir su huella hídrica, porque quizás la zona en la que está mucho más atravesada por esta crisis hídrica, les puedo acercar una calculadora para conocer cuánto consumen de agua ustedes al año. Las huellas son altísimas, siempre uno las ve y dice, no puede ser. A mí me daba que yo consumía más de 1 millón de litros de agua por año, y sí, eso con todo, ¿no? Cuando nos bañamos, lo que consumimos, con lo que nos alimentamos, tiene en cuenta lo directo y lo indirecto. Bueno, bueno, me alegro mucho que les haya gustado este espacio para compartir, para reflexionar. Sepan que desde Cohouse realmente pensamos globalmente, pero invitamos a las personas a actuar localmente, ¿sí? Porque para un problema tan grande, si no lo abordamos así de manera local, con soluciones que nos identifiquen, que vayan en línea con nuestra identidad, bueno, si no, abruma mucho también verlo desde una manera tan global. Nosotros promovemos mucho las acciones locales, invitamos a todas y a todos a realizar acciones en su comunidad desde donde puedan, cambiando los hábitos que estén al alcance de su realidad. Eh, Seguramente desde la universidad les van a compartir mi mail después. Me pueden escribir si quieren alguna otra información más de lo que compartimos hoy. Podríamos estar horas charlando, pero creo que ya 1 hora fue suficiente, así que gracias nuevamente a la universidad por el espacio, por permitirnos conectarnos a pesar de la distancia entre México y Argentina. Sepan que somos hermanos y hermanas y que, bueno, muchas de las problemáticas que les atraviesan a ustedes también nos atraviesan a nosotros, y que las podemos trabajar en conjunto. Así que, bueno, gracias nuevamente por el espacio y ya dejo de compartir. Muchas gracias, Perdón, licenciada Daniela, por Manuela. excederme, pero No, no pasa nada. Muchas gracias. Sin duda un tema muy interesante y necesario que sea compartido y aplicado para educar y crear conciencia sobre la importancia de adoptar prácticas sostenibles en la vida diaria que se convierten en la cotidianidad para ser agentes de cambio y contribuyamos a formar un futuro más sostenible. Agradecemos tan valiosa participación de la licenciada Manuela Algieri, así como a los asistentes por su atención y tiempo. Gracias por su atención y nos vemos mañana en punto de las 7:20 p.m. en la conferencia La inteligencia artificial para el posicionamiento de la educación. Que tengan buena noche.